Ok, vamos a continuar. No sé qué sucedió, ya saben, la tecnología de repente nos juega algún tipo de malas pasadas y sucedió en este momento. Estamos platicando de las audiencias de juicio, de los testigos, de los interrogatorios, de las técnicas de investigación en el sistema penal acusatorio y de cómo se desarrollan los interrogatorios de los testigos en una audiencia juicio oral de naturaleza penal. No sé en qué me quedé, andaba yo de repente muy emocionado, platique y platique, cuando vi que ya no estábamos en la llamada, en la línea. Me regreso un poquito, estamos revisando el Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 372 y 373, que es el que nos habla y el que nos dice de cómo se realizan los interrogatorios. Aquí lo tenemos a la vista en pantalla, artículo 372, cómo se desarrolla el interrogatorio. Entonces decíamos, no sé en qué momento, en qué parte nos quedamos, rápidamente vamos a revisar el artículo 372, ya no me haré, ahondaré mucho en porque creo que eso sí lo revisamos, ya estábamos empezando a ver el 373, pero bueno, los interrogatorios, hablamos de que la prueba tiene que ser prueba científica. Los peritos tendrán que realizarse, dice este artículo en su tercer párrafo, tendrán que responder atendiendo a la ciencia, a la profesión y a los hechos que son propuestos. Ciencia, prueba científica, no son opiniones. Ya no es como antes en los juicios, la opinión de un experto, y que esa opinión se emitía a su leal saber y entender. Esas eran las frases sacramentales de los dictámenes anteriormente. Es mi opinión y a mi leal saber y entender, es decir, de acuerdo a lo que yo sé y entiendo, esto es lo que opino. Ya no son opiniones. Los dictámenes periciales tienen que estar basados en ciencia, precisamente para que puedan acreditar o puedan servir o ser valorados por un juez en esa dimensión de ciencia y no como una simple opinión subjetiva. ¿Se vale que emita una opinión un experto? Claro, claro que se vale. ¿Y puede servir como prueba? También puede servir como prueba. Pero no es lo mismo que el juez base su decisión en una opinión, lo que alguien más está opinando, el juez va a tener su propia opinión, a que base su determinación, su sentencia, en un hecho que se está probando científicamente, a lo cual no habrá lugar a dudas de que así sucedió o que el dictamen o que la conclusión del dictamen es basada en prueba científica, en una circunstancia que puede ser irrefutable. ¿Que pueda haber un dictamen en contrario? Sí, sí puede haber, pero precisamente parte del interrogatorio que se realiza al testigo, perito, es para aclarar qué metodología utilizó para detectar los posibles errores que tenga su dictamen en el desarrollo de la investigación que hace para llegar a la conclusión a la que llega. Por eso es tan importante el poder saber interrogar a un testigo en una audiencia de juicio oral. Nos dice este artículo 372, la parte más importante creo que, todo es importante, pero para efectos de lo que estamos platicando en este momento, que es cómo se realiza el interrogatorio, cómo se hacen las objeciones, nos dice que el tribunal de enjuiciamiento, el juez que está ante quien se está desarrollando la prueba, el interrogatorio, dice el segundo párrafo, los testigos o peritos o el acusado responderán directamente a las preguntas que les formulen el Ministerio Público, el defensor o el asesor jurídico de la víctima en su caso. Y esta es la parte importante. El órgano jurisdiccional deberá abstenerse de interrumpir dicho interrogatorio, salvo que medie objeción fundada de parte. Ojo, el juez no puede interrumpir el interrogatorio, a menos que haya objeción fundada de parte. Y de aquí nos vamos a brincar al 373. ¿Por qué? Porque es el que nos va a dar las reglas de la objeción, las objeciones. Dice, toda pregunta deberá formularse de manera oral y versará sobre un hecho específico, un solo hecho. Y aquí es ligando esta última parte del 372 en su segundo párrafo, en ningún caso se permitirán preguntas ambiguas o poco claras,
conclusivas, impertinentes o irrelevantes o argumentativas que tiendan a ofender al testigo o peritos o que pretendan coaccionarlos. Aquí están los tipos de objeciones que se pueden realizar. Dice, en ningún caso se permitirán este tipo de preguntas. ¿Quién no las va a permitir? ¿El juez? No. Ya vimos en el artículo anterior que el juez no puede interrumpir el interrogatorio. Si se hace una pregunta que es ambigua y la otra parte no la objeta, pues entonces esa pregunta va a pasar. El juez no puede interrumpir. Es obligación de las demás partes hacer las objeciones cuando están mal realizadas las preguntas, porque entonces se va a introducir información que el juez tendrá que valorar, tal y como se está advirtiendo. La información que rinden los testigos, sobre todo cuando se trata de testigos expertos, cuando son peritos, pues es importante porque es lo que el juez va a ocupar para resolver. Si el testigo va a ser para introducir un documento o una evidencia física, pues con la objeción podemos detener la pregunta y podemos evitar que información sesgada o que información que no es completamente apegada a la verdad llegue a los oídos del juez. Por lo tanto, este sistema de objeciones es sumamente importante conocerlo, practicarlo y desarrollarlo, porque con este puede ser definitorio. El objetar una pregunta, el que no llegue cierta información a oídos del juez, puede ser definitivo para obtener una sentencia favorable en juicio. Entonces, nos dice el artículo 373 que no se permitirán, pero ¿quién no lo debe permitir? La otra parte. Estamos atendiendo un principio de contradicción y nos dice el 372 que el juez no puede interrumpir el interrogatorio, salvo que haya objeción. Entonces, si no sabemos objetar pruebas en juicio, vamos a estar perdidos porque estaremos a que toda la información que está virtiendo o que está queriendo incorporar, inclusive inadecuadamente la contraparte, sea vertida y tenga que ser valorada por el juez. Información que ya se virtió en juicio se tiene que valorar necesaria y forzosamente por el juez, no puede dejar de hacerlo. Entonces, es por eso que necesitamos conocer este sistema de objeciones. Las preguntas sugestivas solamente se permitirán a la contraparte de quien ofreció al testigo en contrainterrogatorio. En contrainterrogatorio sí se pueden hacer preguntas sugestivas, sí se puede sugerir la respuesta. ¿Verdad, perito? ¿Verdad, testigo, que el vehículo es azul? Estamos afirmando. ¿Verdad, testigo? Le estamos sugiriendo, esta es una pregunta sugestiva. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa que nos responda es sí o no. ¿Verdad que es tal? Sí. Lo que queremos obtener como respuesta a esa pregunta sugestiva es un sí. ¿Por qué? Porque es para reiterar o para afirmar o para reafirmar una situación que ya se virtió en el interrogatorio, pero que queremos hacer notar sin que sea necesariamente una pregunta repetitiva, sino vertir más información respecto de un punto que ya afirmó el perito y sobre el que queramos abundar para obtener mayor información, que el juez del Tribunal de Enjuiciamiento tenga mayor información sobre ese punto específico. El artículo 374 nos habla de las objeciones y nos dice, la objeción de preguntas deberá realizarse antes de que el testigo emita la respuesta. Cuando llega el testigo a la sala de audiencias, se le toma la protesta, se identifica, dice el 372, y comienza a hacer el interrogatorio. Pero se le previene al testigo, deje que pasen 2 o 3 segundos después de que termine la pregunta, por si alguna de las partes objeta. En ese caso, se no emite ninguna respuesta hasta que el juez califique si la objeción es procedente o improcedente. Si es procedente, no podrá responderse esa pregunta, tendrá que hacerse una pregunta diferente o reformularse la pregunta, y si no es procedente, entonces podrá responderse la pregunta que se realizó. Es también dentro del desarrollo de las audiencias, todo es muy rápido. Hay que estar muy pendientes de lo que dice una parte, de lo que dice la otra, de la objeción, de la pregunta que se está realizando. ¿Por qué? Porque muchas veces dentro de la misma objeción uno realiza la pregunta, se objeta por la contraparte, el juez dice no es procedente la objeción,
responda a la pregunta y el testigo, entre la dinámica de que la objetó, de que argumentó por qué se objeta, de que dijo qué tipo de objeción es, el juez le da el uso de la voz a la contraparte para que justifique su pregunta, en todo este juego y que califique el juez si la objeción es procedente o improcedente, pues ya nos perdimos. Y el testigo más, el testigo no es experto en juicios, para eso estamos los abogados. Entonces, el perito normalmente cuando hay este tipo de ejercicios, ¿me podría repetir la pregunta? Y si no tenemos la pregunta anotada como la hicimos, pues la haremos de una forma diferente. Entonces, debemos tener mucho cuidado en este tipo de ejercicios. Por eso debemos estar muy claros con el tipo de objeciones que podemos realizar. El juez analizará la pregunta y la objeción, y en caso de considerar obvia la procedencia de la pregunta, resolverá de plano. Contra la determinación, es decir, contra la calificación de procedencia o improcedencia de una objeción, no se admitirá recurso alguno. Por eso es tan importante, porque es la información que le va a llegar al juez. Es lo que el juez va a conocer, es lo que el juez va a valorar al emitir la sentencia. Vamos a revisar un poquito más claramente o más específicamente este sistema de objeciones. ¿Por qué? Porque si bien están narradas o determinadas en el código, habrá algunas otras o dentro del mismo esquema que maneja el código, hay otro tipo de objeciones que pueden manifestarse, que pueden señalarse dentro del juicio. Es una pequeña presentación respecto de las objeciones que pueden formularse en la formulación de audiencias que caen dentro del catálogo que está en el artículo 373. El primer tipo de objeción que podemos realizar en una audiencia de juicio es objeción es impertinente. ¿Cuándo es impertinente una pregunta que se hace un testigo? Cuando la pregunta no guarda relación con el objetivo del interrogatorio o del contrainterrogatorio. No tiene ninguna relación la pregunta, por eso es impertinente. No se cuida la relación de las premisas que tiene la pregunta, de lo que se está tratando de obtener, de la información que se trata de obtener en cada pregunta. Con la premisa mayor, lo que se quiere averiguar en el proceso penal. No hay una relación de la pregunta con los hechos. ¿Sobre qué estamos hablando? Sobre un homicidio. Y si preguntamos qué día de la semana, pues a lo mejor no tenga mayor relevancia el día de la semana que sea, a menos que haya alguna circunstancia importante. Y entonces se tendrá que justificar, una vez que se emita la objeción por parte de quien la hace, ¿por qué estoy preguntando? Señoría, de acuerdo con la teoría del caso que se está planteando, es importante conocer el día de la semana en que se realizó la actividad, porque era un día inhábil. Ok, ya se está justificando, pero también se está diciendo información que está escuchando el mismo perito y también hay que cuidar esa parte. Otro tipo de objeción es la objeción sugestiva. ¿Cuándo es una pregunta sugestiva? Cuando se formula una pregunta con la sugerencia de la respuesta. Se está sugiriendo la respuesta. ¿Verdad, testigo, que el arma que utilizó el agresor fue un cuchillo? Y entonces el testigo tendrá que contestar sí o no, pero ya se le está sugiriendo la respuesta. No se está preguntando qué tipo de arma utilizó el agresor, se le está preguntando, ¿verdad que el arma que utilizó fue un cuchillo? Ahí las sugestivas sí son admisibles en contrainterrogatorio. Cuando las demás partes del juicio hacen preguntas en relación con las que ya se hicieron de manera directa por quien ofreció la prueba. En estas preguntas sugestivas, la respuesta se encuentra dentro de la pregunta o son afirmaciones sobre las que se quiere que respondan sí o no el propio testigo. Generalmente la respuesta que buscamos es un sí. ¿Verdad? Pues sí, verdad, sí. No, entonces ya no fue verdad. Pero puede haber una contradicción aquí respecto a lo que diga el perito o el testigo. Otro tipo de objeción es la objeción de opinión. ¿Cuándo se da esta objeción de opinión? Ojo, recordemos, por eso hablábamos, aunque sea un perito, si empieza a emitir opiniones, serán manifestaciones subjetivas.
El dictamen que realizó, la conclusión a la que llega es una cuestión objetiva porque deriva de un proceso científico, de un método científico. Entonces, ¿se pueden pedir opiniones? Sí, pero las opiniones siempre serán subjetivas. Entonces, cuando se le pide al interrogado expresar su parecer, será una pregunta de opinión y por lo tanto se puede objetar, porque no es la opinión de una persona lo que nos interesa aclarar en el juicio. Dice el artículo 20, apartado A, fracción primera de la Constitución, que que uno de los objetivos del sistema penal acusatorio es el esclarecimiento de los hechos. ¿Y cómo llegaremos a esclarecer los hechos? Pues a partir del testimonio de lo que se manifieste por parte de los testigos. Otro tipo de objeción será argumentativa. Se realiza una argumentación de un tema en concreto. Ya estamos emitiendo un argumento dentro de la pregunta. Cuando la pregunta es argumentativa, se está emitiendo un argumento, se está justificando una situación, se está planteando un razonamiento diferente a una pregunta. O sea, dentro de la pregunta trae un argumento, entonces esa pregunta no podrá ser calificada de legal, no podrá ser admitida, tendrá que calificarse procedente la objeción. Se realiza una argumentación de un tema en concreto o dentro de la pregunta hay una deducción o una inferencia. Se espera que la argumentación sea corroborada por el testigo, es decir, lo que pretendemos es que darle la sugerencia del argumento para que el perito responda lo que queramos que responda. Obviamente esto no puede dejarse, no puede permitirse, porque, bueno, pues es información que ya no será correspondiente a los hechos específicos, sino ya habrá alguna forma de querer inducir la respuesta del testigo. Otro tipo de objeción será cuando hay una pregunta repetitiva. ¿Cuándo existe una pregunta repetitiva? Bueno, pues cuando esta ya fue formulada previamente, cuando ya fue respondida, bueno, pues si ya se respondió, ya no es necesario volver a hacer la pregunta porque ya quedó clara la información que fue vertida con anterioridad. Si interesa que no haya preguntas repetitivas, pues porque ya contestó una vez y puede haber el riesgo de que se contradiga el perito y eso no conviene a quién, pues a quien realizó el interrogatorio, quien ofreció la prueba, no es conveniente que el testigo vuelva a responder porque puede contradecirse o puede vertir mayor información a la que ya virtió, que es la que nos interesa que conozca el tribunal de enjuiciamiento. El objetivo es evitar crear confusiones o contradicciones con el interrogado. Posteriormente, bueno, pues tenemos también que existe la pregunta confusa o ambigua. ¿Cuándo será confusa o ambigua? Bueno, pues cuando no es clara, cuando la pregunta está mal estructurada, no es clara la pregunta, no se puede comprender qué es lo que se está preguntando, se formula una pregunta con poca claridad, es una pregunta que distrae del tema o busca confundir al interrogado, confusa o ambigua. Objeción es confusa, confesión es ambigua. Capciosa, también preguntas sobre las que pretende inducir al error al interrogado, preguntas capciosas. ¿Cómo? Con preguntas en doble sentido, preguntas, a veces utilizamos palabras coloquiales. Recordemos, entre más claro y más sencillo sea el lenguaje que empleemos al momento de hacer un interrogatorio, pues más fácil nos va a entender el propio interrogado, el propio testigo, pero sobre todo a quien nos interesa que llegue la información. No nos interesa convencer al Ministerio Público si somos defensas, o no nos interesa convencer a la víctima, nos interesa convencer al juez. La víctima está convencida de su posición, el acusado está convencido de su posición, el Ministerio Público está convencido de su posición. Recordemos, cada una de las partes en el juicio tiene una posición, una postura, una teoría del caso que está defendiendo. Y no lo vamos a convencer de otra cosa. A quien tenemos que convencer es al juez a partir de las respuestas que emitan nuestros testigos en el desarrollo del interrogatorio. Otro tipo de objeción, porque hay una pregunta compuesta. Dice el artículo 372 y 373 que solamente debe haber un hecho en cada pregunta. Si hay dos o más hechos en una sola pregunta, perdón, es una pregunta compuesta.
se formula o existe afirmación dentro de una pregunta o más de un hecho. Esto, bueno, pues puede generar confusiones, puede generar respuestas. Si le pregunto dos cosas en una sola pregunta, pues el perito puede contestarnos una sola y no contestar la otra, o al tratar de contestar las dos, revolverse, etcétera. Por eso las preguntas compuestas no se deben realizar. Un hecho en una sola pregunta. Otro tipo de objeción es la especulativa. Se parte de hechos que no han ocurrido en el caso. Ojo, una cosa es que nos diga el propio código en los artículos, estos dos artículos en los que se basa nuestra cápsula de este momento, que el perito, el testigo experto, puede ser interrogado respecto de hipótesis diferentes. Pero una cosa es hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Es una parte del método científico. Es la hipótesis que el perito manejó, ya nos explicó respecto de la materia de su dictamen, la materia de su análisis, la materia de su investigación científica. Y él tiene una hipótesis desde el principio, que es el planteamiento del problema. Acreditar, veíamos en el ejemplo de hace un rato, acreditar la posición víctima-victimario de los hechos de homicidio. ¿En qué posición estaba la víctima y en qué posición estaba el victimario? Dices que la víctima se encontraba arriba de una azotea con un arma de fuego y disparó de arriba hacia abajo, por eso le entró la bala en la cabeza y le salió en el maxilar del lado izquierdo. Bueno, esa es la hipótesis. Se puede preguntar respecto a una hipótesis diversa, que es diferente a hacer una pregunta especulativa. La pregunta especulativa es simplemente como la de opinión. Estamos especulando. La pregunta al perito respecto de una hipótesis diferente no es especulativa, simplemente estamos realizando manifestaciones al perito experto respecto de una hipótesis diferente a la que planteó en su dictamen. ¿Por qué? Porque puede haber hipótesis diversas que se puedan concluir con el mismo dictamen que puede realizar. Es decir, yo buscaba acreditar mi hipótesis como parte del método científico, pero una hipótesis diversa con la misma experimentación podrá tener un resultado diferente, podrá concluir de una manera diferente si logramos acreditar en juicio o que el testigo nos responda que efectivamente el resultado que se obtuvo del disparo de arma de fuego y las huellas que dejó el proyectil en el cuerpo de la víctima pueden ser similares, planteando una hipótesis distinta, es decir, que en lugar de que estuviera arriba de la barda o arriba del segundo piso, lo hubiera hecho a ras de calle desde un vehículo en movimiento. Obviamente es un ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, es la diferencia entre una pregunta que se hace un testigo planteando una hipótesis diversa a la que está teniendo en su dictamen a una pregunta de naturaleza especulativa. La especulativa es hechos que no han ocurrido, estamos especulando, estamos planteando una hipótesis subjetiva, queremos una opinión diferente. Se incita a que el interrogado suponga hechos que no ocurrieron o que ocurrieron de otra forma. Suponiendo, testigo, que ese día no hubiera llovido, hubiera derrapado el carro, espérame, ya estás especulando. Sí llovió, están los dictámenes respecto señalando que ese día había llovido, que el pavimento estaba mojado, y lo que pretendemos acreditar con eso es que no fue una falta de pericia o un exceso de velocidad con la que se condujo el vehículo, sino que el pavimento mojado fue un factor específico para que el vehículo hubiera derrapado y hubiera chocado y hubiera causado la muerte de otra persona. Entonces, este tipo de preguntas especulativas pueden ser o deben ser motivo de objeción. Coaccionante, cuando son en tono agresivo las preguntas. De repente, también me tocó un ministerio público que en un contrainterrogatorio, ya habíamos interrogado a nuestro testigo, estaba tan molesto de la información que había vertido el testigo, que inclusive empezó a amenazarlo con sus preguntas. El tono de voz que utilizaba era un tono de voz agresivo, lo veía de una manera molesta, enojada por lo que había dicho, y inclusive lo amenazó de que le iba a iniciar averiguación, una carpeta de investigación
al testigo. El juez obviamente detuvo el interrogatorio del Ministerio Público, le pidió que controlara sus impulsos, que se calmara, se le notaba que estaba muy agresivo, y bueno, pues a partir de la postura de una de las partes que no está obteniendo las respuestas o que está obteniendo respuestas contrarias a lo que está defendiendo en una audiencia, pues puede causar molestia y empezar a realizar preguntas de manera agresiva o muy rápidas por la emoción del momento, o agresivas de por sí, con gestos de agresión hacia quien está desahogando ese interrogatorio. Es muy común verlo, porque bueno, pues dentro del desarrollo de los interrogatorios, cada una de las partes, repito, tiene su propia teoría del caso, tiene su planteamiento, lo que quiere que se acredite, lo que pretende probar, y esto, bueno, pues puede echarse por la borda, puede caer en cualquier momento cuando no se tiene el cuidado de la información que se está pretendiendo incorporar. Por eso no debe permitirse este tipo de preguntas coaccionantes y se tienen que objetar. ¿Qué sucede? Aquí sí hay una particularidad. Si el juez detecta que hay una pregunta agresiva, que el tono del Ministerio Público o de cualquiera de las partes se está tornando de esta forma, ahí sí es una de las excepciones que el artículo 372 permite al juez interrumpir el desahogo del testimonio para llamar al orden, para evitar que se dé este tipo de situaciones. Pero si el juez está dejando correr, bueno, pues objetemos para que no se sienta intimidado nuestro testigo, que no sienta que debe dejar responder o que mejor ya no contesta porque puede tener alguna consecuencia adversa porque se sienta amenazado por quien está realizando la pregunta. Y finalmente, dentro de este cuadro que preparamos para aclarar un poco el tipo de objeciones, tenemos la impropia. Preguntas que atentan contra la dignidad del testigo o de cualquiera de las partes. Habrá situaciones que pretendamos incorporar como información a juicio, pero que no sean adecuadas o que salgan del decoro o que violenten la dignidad de la persona que la está realizando. Hay muchos casos y hay mucho controversia en estos temas difíciles. En materia penal, pues tenemos un capítulo de delitos sexuales, por ejemplo, en donde podría ponerse en riesgo el decoro o la integridad del testigo. Tampoco se puede violentar el decoro o la integridad de las partes, de la víctima, por ejemplo. Si hay alguna pregunta que pudiera causar alguna cuestión de revictimización o de violencia de algún tipo, o que sea impropia o que cause, que afecte a la dignidad de alguna persona, sea la víctima, sea el acusado, no se debe permitir, pero ¿quién no la debe permitir? Pues la otra parte, y por eso se debe objetar. Pues estas son los tipos de objeciones que pueden realizarse en una audiencia de juicio. Es muy importante que las conozcamos. Ya nos extendimos mucho en esta que quisimos llamar breve cápsula. Habremos de tener algunas otras respecto de las técnicas de litigación, de otras técnicas de litigación. Esto es parte de las técnicas de litigación. Los ejercicios que puedan realizarse con los testigos en el momento del desarrollo del testimonio para hacer el refuerzo de memoria, para evidenciar una contradicción o para introducir un documento a juicio. Esos son los 3 ejercicios que nos restará analizar. Primero, como en revisaremos qué nos dice el Código Nacional de Procedimientos Penales y posteriormente haremos un análisis más particular como lo hemos realizado el día de hoy. Pues aquí vamos a concluir, vamos a agradecer la participación de quien nos acompaña viendo este video. Denle like si lo están viendo en YouTube y suscríbanse al canal para mayores videos. Ahí tenemos de varios temas, sobre todo penal, pero también tenemos de otros temas para que puedan revisarlos. Muchísimas gracias. Vamos a concluir en este momento. Muchas gracias.